La elasticidad es un concepto muy importante en economía. Vamos a hacer algunos videos sobre este tema de elasticidad y vamos a comenzar con este, que es el caso más simple. Tenemos una función f que depende de una sola variable. En este caso, la variable de la que depende la vamos a llamar x. Y vamos a entender primero cómo calcular la elasticidad de f con respecto a esa variable. Eso lo notamos así, la elasticidad de f de x con respecto a x. Entonces, acá está la fórmula para cómo calcularla. ¿Listo? Entonces, la fórmula es x sobre f de x multiplicado por la derivada de f con respecto a x. Listo. Lo otro que vamos a hacer en un ejemplo es entender qué es lo que nos va a decir esa cantidad, ese número o esa expresión. Cojamos un ejemplo, cojamos este ejemplo que es sencillo, donde f de x es igual a e a la menos x. La gráfica de eso se ve así. Esto aquí pasa por 1, ¿listo? Y luego va decreciendo. Bien podría ser un ejemplo económico, por ejemplo, de función de demanda, donde esto fuera la cantidad de la demanda y esto fuera el precio, pero vamos a llamarlo simplemente x y y, lo vamos a analizar con x y y. ¿Listos? Ahora, por definición, calculamos la elasticidad como x sobre f de x por la derivada de f con respecto a x, es decir, x sobre la función por la derivada de la función. Entonces se deriva con regla de la cadena, la derivada de e a la algo por la derivada de menos x, que es menos 1. ¿Listos? Ahora se me cancela este e a la menos x con este e a la menos x y nos da simplemente menos x. Así que la elasticidad de f de x con respecto a x es menos x. Es decir, es una cantidad que va a depender también de x. Esto no siempre pasa, a veces acá uno le da un número, pero en este caso es una cantidad que depende de x. Listos. Ahora tratemos de entender cómo se interpreta ese resultado. Vamos a coger el caso en el que x es igual a 1. ¿Listo? Entonces, cuando x es igual a 1, la elasticidad va a ser igual a menos 1. ¿Cómo interpretamos esto? Que la elasticidad sea igual a menos 1 quiere decir que ese menos 1 lo puedo escribir como un porcentaje sobre un porcentaje. En este caso abajo voy a poner 1%, lo voy a poner positivo. Y para que esto sea igual a menos 1, arriba tiene que ir menos 1%. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Quiere decir que cuando x crece en 1%, f de x decrece en 1%. ¿Okay? Esta parte de abajo va a ser el cambio porcentual en x y esta parte va a ser el cambio porcentual en y, en f de x. Listo. Recuerden que esto solamente está pasando, recuerden que esto solo está pasando cuando x es igual a 1. En ese caso fue que nos dio que la elasticidad era menos 1. Ahora, comprobemos esto que acabamos de decir, comprobémoslo numéricamente. Entonces, cuando x es igual a 1, f de x es e a la menos 1. Ahora, lo que nos está interesando es saber qué pasa cuando x crece en 1%. Entonces, el 1% de 1 es 0.01, que crezca en 1% quiere decir que se va a convertir en 1.01. Ahora, si x es igual a 1.01, pues el f de x es e a la menos 1.01. Lo que queremos es comprobar que cuando x aumenta en un 1%, f de x va a disminuir en un 1%. Entonces, ya aumentamos x en 1%, vamos a ver qué le pasa al valor de f de x. Si metemos en la calculadora esto y lo calculamos, nos da aproximadamente esto. Si metemos este valor en la calculadora, nos da aproximadamente esto. Yo aproximé a 4 decimales. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue el cambio porcentual de aquí hasta acá? El cambio porcentual se calcula el valor final menos el valor inicial sobre el valor inicial. Si calculan esa cantidad, les da menos 0.01, que es lo mismo que menos 1%. Entonces observen que de aquí a aquí
lo que hubo fue una disminución de 1%. Eso era lo que nos había dado la elasticidad. Toda esta parte que hicimos acá fue simplemente comprobar la interpretación de la elasticidad. Miremos un segundo caso. Veamos qué pasa cuando x es igual a 2. Cuando x es igual a 2, la elasticidad en general nos había dado menos x, o sea que en este caso nos va a dar menos 2. Y eso lo queremos interpretar como un cambio porcentual. Entonces, vamos a poner abajo 1% y entonces arriba nos toca poner menos 2% para que esto sea igual a menos 2. ¿Cómo se interpreta? Cuando x crece en 1%, f de x decrece en 2%. Ok, y vamos a comprobarlo numéricamente. Estamos empezando con x igual a 2. En este caso, x igual a 2. El x crece en 1%. El 1% de 2 es 0.02. Entonces, si x crece en 1%, obtengo esta cantidad. Ahora vamos a calcular el y cuando x es igual a 2 y el y cuando x es igual a 2.02. ¿Listos? Esto me da la calculadora para un valor, esto me da la calculadora para el otro valor. Calculamos el cambio porcentual y nos da 1.92%. Ahora, eso no es exactamente 2% que era lo que queríamos. Ay, perdón, acá me faltó poner un menos. Da menos esto. Ahora sí. Entonces, esto no era exactamente el valor que nos estábamos esperando. Pero recuerden que cuando uno trabaja con derivadas, no está trabajando con el valor exacto, está trabajando con una aproximación lineal. ¿Okay? Entonces esto es lo que me da la aproximación lineal y lo importante es que este número que nos dio está muy cerquita de menos 2%. ¿Okay? Entonces, decimos que cuando x crece en 1%, f de x decrece en 2%. Y esto es cuando estamos en x igual a 2. Esto nos da entonces una buena interpretación de lo que quiere decir la elasticidad. La elasticidad nos está hablando de un cambio porcentual. Nos dice, cuando x crece en un 1%, ¿en qué porcentaje cambia f de x?